Saludos a todo el teleauditorio del país, gracias por estar con nosotros en esto que es Más de Cerca a través de Santiago TV Visión que Conecta, originando señal precisamente en esta ciudad de Santiago de los Caballeros para toda la geografía nacional. Agradecido de la dispensa que ustedes nos hacen al permitirnos entrar una vez más y estar con ustedes más de cerca y con un invitado súper especial que tendremos en el día de hoy. Antes de pasar con ese invitado con quien estaremos más de cerca, queremos hacer nuestro habitual comentario y el comentario de esta semana va dirigido en torno a la designación de Joel Santos Echavarría, designado como ministro de la Presidencia de manera interina. Sustituye en este cargo a Lisandro Macarrulla, quien su hijo suena o aparece en el expediente del caso Coral, del caso Medusa, que involucra al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. El tema de sonar el hijo de Macarrulla y sus empresas se ve debido al elemento de la construcción de los nuevos modelos penitenciarios del país, en especial de la famosa Nueva Victoria. ¿Qué irá a pasar con el gobierno del presidente Luis Abinader a darse una situación de esta naturaleza con, lamentablemente, apartar de forma forzosa, si se quiere, a Lisandro Macarrulla del tren gubernamental? Hay muchos que establecen y dicen que apartar a Macarrulla, apartar a Lisandro Macarrulla como ministro de la presidencia es prácticamente apartar un sector importante del empresariado. Esto se prevé y se establece de esta manera porque todo el mundo sabe que Lisandro Macarrulla viene precisamente del sector empresarial y fue una persona que colaboró en los últimos 2 años con lo que tiene que ver con el proceso de campaña del presidente Luis Abinader, y el mismo presidente Abinader, un hombre de empresas, entendió que Lisandro Macarrulla podría entonces jugar un papel. A un año, casi 2, del gobierno del presidente Luis Abinader, casi 2, cumpliéndose el próximo 16 de agosto, el mes entrante, vienen entonces estas sombras dentro del gobierno. La actuación del Poder Ejecutivo, del presidente Abinader, porque no es un asunto de que Lisandro Macarrulla haya solicitado licencia porque sí, sino que se ha visto forzado en la necesidad de solicitar esta licencia. Y no es verdad que Lisandro Macarrulla volvería al gobierno, y no es verdad que esta designación interina se quedaría solamente interina. Si no se queda definitivamente este joven, Joel Santos Echavarría, vendría otro. Ahí vemos en pantalla quién es. Es un economista destacado, fue gerente del fondo de pensiones, una persona que realmente tiene ciertos acercamientos con algunos sectores empresariales del país y pues ahora está siendo bien visto con respecto a ocupar esta posición, pero habría que ver cómo desarrolla para determinar si ciertamente la correcta visión de él que se tiene, pues le es ciertamente favorable para lograr permanecer en esta posición. Nos queda mucho por ver en este sentido. Habría que determinar hasta dónde llegaría el tema Macarrulla. ¿Por qué digo hasta dónde llegaría? Porque es un tema que está en desarrollo. Y ustedes pueden tener por seguro que la próxima semana nosotros estaríamos haciendo un comentario de acuerdo a cómo avanza este caso, que ya no solamente envuelve personas de la oposición, sino que envuelve también personas del mismo gobierno. Vamos a ver qué pasa en lo adelante y cómo sigue avanzando
el escenario. Me llena de mucha satisfacción, de verdad que sí, anunciar que estará con nosotros después del contacto con publicidad el maestro Rubén Santana, quien es un destacado comunicador de esta ciudad de Santiago, catedrático, presidente, fundador de la Escuela de Locución del Cibao, mi maestro, y con él estaremos conversando en Más de Cerca después del contacto con nuestros auspiciadores. Café, entre los buenos, el mejor. Flor de Oro Café, búsquelo en su supermercado favorito, en sus 4 sabores diferentes. 100% café gourmet, con nuez moscada, clavos dulces y el popular Cinnamon Coffee. Ordene el suyo hoy a flordeorocafé.com o comuníquese directo a la compañía llamando al 718-404-6568. Flor de Oro, 100% café. En la ciudad corazón el cambio se siente. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está invirtiendo más de 10.000 millones de pesos en la transformación vial y urbana de Santiago. Son proyectos de alto impacto que mejoran el tránsito vial de la provincia. Ampliaremos la entrada de la autopista Duarte, la Gregorio Luperón, la Circunvalación Norte, Avenida Tuey, la otra banda, Avenida Juan Pablo Duarte, 27 de febrero, la Presidente Antonio Guzmán, Avenida Arroyo Hondo y la Avenida Francia. Tránsito más fluido y calles y avenidas más hermosas. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Electrónica Santiago, con un salón de exhibición y ventas y un personal muy calificado, tiene todo lo que necesitas. Equipos de audio profesional, equipos de música para autos, equipos de video, CAT TV y telecomunicaciones, instrumentos musicales, instalación y ventas de equipos de seguridad, luces para eventos e iluminación. En Electrónica Santiago somos asesores y distribuidores de marcas de fama mundial como Pivi, QSC, Delta KTV, Martin, Jolville, BNC Speakers, Delta SS y más. Electrónica Santiago, siempre grande. Avenida Bartolomé Colón, número 68, Santiago. Teléfono 829-581-9000. Electrónica Santiago, líder en tecnología. Está bien, y yo la aplaudo. Rubén, por medio de la Fundación Rubén Polanco, está apoyando el arte, la cultura, la educación, los valores y en este caso los deportes. Rubén seguirá apoyando. Porque en 6 meses han dado más de 50 play y canchas apoyando los deportes. Ya me dicen el papá de los deportes, y es verdad. A este equipo y a los demás quiero decir que cuenten con Rubén Polanco cuando tengan torneo, que van a ser apoyados de manera contundente. Rubén apoyando. Gracias por permanecer con nosotros en Más de Cerca, y como hablábamos antes de la pausa, está ya en el set, bueno, está en el set desde la introducción del programa, pero ya con nosotros más de cerca, el maestro Rubén Santana. Me emociona realmente esta entrevista, porque entrevistar
el alumno al maestro, no cosa fácil. Gracias por estar con nosotros más de cerca, maestro. Gracias por la invitación, Luis, y son estos de los momentos emocionantes que presenta la vida, porque tenerte ahora más de cerca, después de muchos años cerca, pero como estudiante, es gratificante y muy contento de tu avance, de este proyecto, y feliz con tu invitación. Gracias de verdad por aceptar y de una decir que sí. Maestro Santana, debo iniciar esta parte de la entrevista con una pregunta que mucha gente quisiera saber su respuesta. ¿De dónde viene Rubén? Su trayectoria, parte de su crecimiento. Usted nos mandó el perfil, la producción, pero es importante compartirlo con nuestros televidentes. Es una historia bastante interesante. Sí, yo soy una mezcla. Yo cuando hacen esa pregunta siempre digo dominicano. Pues soy una mezcla de la unión del señor Rubén Santana Santana, combatiente constitucionalista, y la señora Leonora Mercedes Liriano. Él de Paraíso, Barahona. Oiga eso. Y mi madre de Puñal. Aquí ahora municipio, pero en ese momento una comarca, ni siquiera sección. ¿Y cómo vienen estas dos personas? Barahona, el sur profundo prácticamente, y el Cibao. Se conocen en Santo Domingo, en la casa de una tía, bueno, hermana de mi madre. Y ahí surge el amor y entonces yo nazco en Santo Domingo. Le convino que se conocieran. Se mezclaron. Yo nazco en Santo Domingo. Ese es otro dato interesante. Fíjate que mezcla, que mucha gente no sabe. Rubén siempre se ha destacado en Santiago. Es un hombre de santiaguero, es un hombre de respeto a la sociedad santiaguera. Sin embargo, nace en Santo Domingo. Sí, a los 8 meses nos traen a mi hermana mayor y a mí a Puñal ante la muerte del Padre Nuestro. De nuestro Padre nos traen a Santiago. Y digo nos traen porque uno dice vine, pero a esa edad, Luis, nadie viaja solo. Nadie viaja solo. Entonces, a partir de ahí, ya con la familia materna, con los Liriano, es que ya entonces desarrollamos en Santiago y desarrollamos toda la vida profesional, y lo de nacimiento se quedó en Santo Domingo, pero no ha habido actividad allá. Muy bien, es decir que solamente nació. Sí, por una no circunstancia de la vida. Vida profesional. ¿Y nunca le llamó la atención el intentar migrar, hacer vida profesional quizás ya en una etapa de adolescencia? Como hay personas que dicen, por ejemplo, los mexicanos persiguen el sueño americano en Estados Unidos, pero aquí perseguimos el sueño de la gran ciudad. ¿Ya usted ubicado en Santiago no le motivó en ningún momento ir a Santo Domingo? No, nunca ocurrió, porque se mantuvo cercanía familiar con los Santana que ya estaban en Santo Domingo, y anualmente en las vacaciones los visitábamos, pero ya de adultos teníamos como la situación creada en Santiago, una familia que nos acogió. Siempre dijimos, mi hermana mayor y yo, que para los abuelos no éramos nietos, éramos los hijos menores. Eso hizo como que no pensáramos más allá del Cibao, en mi caso particular. Entonces, estudia comunicación. ¿Por qué comunicación? ¿Qué le llama la atención de esto? ¿Desde niño tuvo algún tipo de inclinación, sobre todo en la locución? Aunque tiene usted, ya es licenciado en periodismo y tiene maestría y tiene larga data en el ejercicio profesional, sobre todo de las aulas, que de eso vamos a hablar más adelante. ¿Por qué esta parte? ¿Por qué comunicación? Mira, yo pienso que así como mi padre quiso cambiar de ese grupo de dominicanos que quiso cambiar el país con un fusil, yo pienso que dedicándome a la comunicación podía hacer aportes para poder cambiar lo que se pudiese hacer, pero con un micrófono. Entonces la preferencia, la cercanía, y conociendo la gente que conoció a mi padre y sus hermanos mayores, pienso que hay mucho de genética. Mi padre era un gran orador, un gran escritor de discursos. Interesante. Y un joven destacadísimo de su generación. Y yo pienso que hay algo ahí en el ADN. Sí, es posible que sí, que por ahí vaya el asunto. Sí, creo que sí. Entonces, Rubén se inclina por preferencia de su padre, por convicción propia. Entonces, una persona de Puñal, Santiago, llega de la capital, se forma. ¿Cómo entra Rubén entonces a la radio? Que era lo primero
en todo el sentido. ¿Cuál fue la primera oportunidad, el primer chance, el primer turno al bate? Cuando la radio, para la época, tenía nombre y apellido. Sí, Entrar así era es. muy difícil. Era reina, distinto ahora. Fíjate, la historia comienza cuando desde pequeñito comenzamos a hacer las ceremonias de padre, madre, Duarte, Sánchez, Mella, en Hablamos el del liceo. En el liceo. Sí. Entonces comenzaron los profesores a decir que la condición está, que cuidado si tú otra cosa, que eso es lo tuyo. Sí. Me lo fui creyendo. Eso motivó también a estudiar comunicación. Sí, como entonces vengo a Santiago y me inscribo en la Escuela Nacional de Locución, tal. Sí. que funcionaba en Santiago. ¿Estamos hablando Luis. de qué año? 87. Óigame eso. 87. Sí. Entonces, yo siempre entendí que puede haber una condición natural para lo que sea y comunicar nuestra excepción, pero debe estudiarse. Distinto a muchos jóvenes, niños, se puede decir en la época, Luis, yo no comencé de inmediato la universidad. Yo pensé que podía seguir más allá en un momento y lo hice, con el favor de Dios, pero yo hice el curso de locución primero, dediqué un año a prepararme en locución. Entonces, estando todavía ahí, en un evento conocí a José Rojas, que era el chofer de Nombrito Hueve. ¿Quién era el señor Hueve? El dueño de Radio Nacional. Caramba. La escuelita en ese momento. Ya en esa etapa, en declive, soy sincero, ya comenzaba la FM a hacer lo que llegó a hacer. Sí. Pero esa fue la escuelita dirigida por Jackie Núñez del Risco, Pero grupo. por la que pasó José Guillermo Suet, José Fabián, Sí. Leonardo Aguilera, Alejandro Sánchez. Toda esa gente yo la escuchaba en Puñal, la admiraba. Sí. Y llegué a venir a Santiago a conocerlos por el cristal. Entonces través del la vida cristal, me presentó la oportunidad de que fue la primera emisora. José se hizo amigo mío, yo amigo de él, y él me dijo un día, mira, hay una vacante para un control, ¿te interesaría? Yo comencé los domingos, solamente musicalizando. Sin pensarlo lo dijo, sí me interesa. No, yo ni vi condiciones, ni hablemos de lo que se pagaba, era para el pasaje. Y ahí comencé, y para mí era gratificante cuando una figura como, por ejemplo, Del Monte y Consuegra, con un programa clásico allá, Don César Del Enfoque Monte. Deportivo, Enfoque Deportivo. decía, en la parte técnica Rubén Santana, ya yo no pensaba en cheque, yo me sentía feliz. Y así como él, entonces apareció otro llamado Luis Ramón Polanco, que tú conoces. Luis Ramón, claro que sí. Lo cito como uno de mis mentores. Sí. Un día me dijo, ¿te gustaría hacer comerciales? Entonces ahí me fui al béisbol amateur. Destacadísimo voz comercial usted. Y ahí comenzó la historia como voz comercial. Sí. Fue el inicio en la radio, después hubo otros proyectos. Pero usted mencionó un término interesantísimo, que era de la locución per se cuando se iniciaba. Musicalizador, Sí, control de cuando audio. se daba la hora en las emisoras. Sí. ¿Hay alguna anécdota que recuerde de esa época? Bueno, había exigencia. Por ejemplo, esta era la época en que las AM eran manejadas por gente con criterio de radio. Sí. Y el viejo nombre, como le decíamos, era uno de esos que oía 24 horas al día. Entonces decíamos, pero ese hombre no va al baño a todo momento. Siempre le daba cuenta de cualquier detalle. Y una vez hay un locutor que está ahora en Estados Unidos, gran amigo, que me enseñó muchísimo, Jonathan Taveras, excelente animador, voz comercial de primera, completo. Y yo tenía el turno de la tarde, pero ese día él me dijo, ven para que me cubren la noche. Pero él animaba, yo no podía hablar. Sí. Se me tenía prohibido como estudiante. Ah, muy bien. Era así, había exigencia, Luis. Ah, caramba. No son los tiempos No, pero actuales. mire, ese dato no se sabía. No son los tiempos actuales. Entonces había una motivación. Usted solamente manejaba la parte técnica. Yo estaba en la escuela Ahí. y el viejo me dijo, cuando usted tenga su carnet, le voy a dar un turno. Era la motivación para seguir Sí, avanzando. para darle duro. Muy distinto ahora. Sí. Entonces tenía una noviecita y estaba disfrutando con ella y yo me quedé en la cabina y me dijo, cuidado si habla. Y llegó la hora de un ron y yo dije, 10 de la noche, tiempo, el nombre del ron. Y no dije bien el nombre del ron. Cuando puse el comercial y llamó Nombrito. ¿Quién es usted? Yo le cambié la voz. Le dije, un primo de Jonathan. Dice, ¿y usted es locutor? Digo yo, sí. Pero después, ¿Y qué pasó? un técnico, un león, me puso a hablar mucho y se me fue la voz mía. Dice, Rubén, mañana hablamos. Ay, ese mañana hablaba. Me dijo de todo, me rellenó, dice uno en el campo. Ahí entonces comenzó el respeto mío por la radio. Si yo no tengo un carnet,
que no determina la calidad, seamos sinceros, Está- pero te da la exigencia. Y estaba ahí usted, como diríamos, por echarle vaina a la muchacha. Ya, que me oyeran. Y entonces la gente de Puñal, que yo voy a estar mañana por Jonathan, pero yo dije que yo iba a hablar. Y se la jugó. Entonces, yo pensé que me iba a botar de la emisora y me dijo, mire, usted y yo hablamos de que se prepare, usted tiene condiciones. Lo oía, está bien, me gustó, sonó bien. Ay, cuando me dijo así, termine el curso y prepárese. Y la historia comenzó entonces ya cuando el carnet llegó y se lo llevé. Luego de ahí, ¿cuál fue el recorrido, Rubén? Ya béisbol amateur, Teleantillas, de los pocos jóvenes que estando bien reciente aquí, trabajó en la capital, viviendo aquí, Sí, fue un servidor a través de Federico Reynoso, de Federico Reynoso. conocido sí. por todos, Claro está que ahora sí. en el Estado, Claro que sí. que era profesor mío de la universidad Sí. y tenía un programa llamado Temas del Cibao. Temas del Cibao. Pero antes que eso, yo fui llamado por Víctor Tejada Sí. a trabajar en Cibao TV Club, que ahí fue que conocí a Cibao Federico. TV Club. Es una cadena. Así es. Y ahí comenzó el proyecto siendo reportero. Muy bien. Eso Y fue al- en la etapa de televisión. Sí. Cuando también entrar a la televisión no era un Y cachú. a los 3 meses me pasaron a leer noticias. No era un cachú. Al lado de figuras como Julio César Colón, Sí. establecido en ese momento, Gladia Lisa Pereira, mi querida hermana de siempre, Giovanni Gallardo, un locutorazo que hemos perdido contacto con él, Mayra Hernández, vive ahora en Miami. Esa fue esa generación. Te estoy Sí, hablando sí, de la sí. situación mundial Claro. que venía con la historia de José Guillermo Así Suet, es, indiscutiblemente. esas voces, Manuel Villa, Así es. Eusebio Sánchez, Pero que fue profesor mío mantuvo después. una combinación, Rubén, entre radio y televisión. Sí, porque al poco tiempo de estar en la radio entendí el proceso. Ahí venía el declive de la AM ya. Entonces tú ascender a la FM, ahí estaban los matatanes. Sí, sí. En la FM, los Cafres, esa gente que uno veía Que daban distantes y brinco. distintos. Sí, daban brinco en la cabina. Como el Eso era carajo. premium. Sí. Premium. Nelson Javier en su tiempo de radio. Sí, y que Entonces- hacer cabina, vamos a decirlo así, Sí, sí. musicalización, era trabajar realmente, porque hoy en día van en coche. Sí, sí. Pero había que realmente poner disco, buscar Era- disco, era hablar, abrir. buscarlo en la discoteca Sí, física, sí, sí, era sí, sí. limpiarlo, Sí, era saber poner la agujita que no brincara. Era otra época. Sí. Pero yo fui entendiendo y dije, la AM no es duradera. Hay que ir buscando nuevas opciones. Por eso surge lo de voz comercial, por eso surge lo de comenzar a hacer ceremonias, comenzar a grabar, buscar permanencia en el tiempo con lo que te va presentando el mercado. Sí, Que es un consejo que le damos, y tú lo sabes, sí, claro que a sí. mis alumnos. No se me queden en lo del momento. Mira ahora cómo más está. allá, así es. La comunicación es otra a los tiempos que yo comencé. Y Indiscutiblemente. yo no soy de los años 60. Sí. Tú traes aquí a uno de esos maestros míos Bueno, y que te aquí va a estuvo- hablar de otra generación. Estuvo don Ramón de Luna. Dime tú, Tuvimos el honor de tenerlo aquí más de cerca. un privilegio. Sí. Entonces, Rubén, proyectos propios en radio y televisión. Vemos que hace una secuencia interesante Sí, sí. de proyectos básicamente que eran propios de canales, de Sí, radio. sí, empleado, que, como empleado. déjeme decirle, entrar ahí no era cualquier cosa. No era fácil. no O era sea, fácil. entrar como empleado para edificar a los televidentes no era cualquier cosa. Sin Sí, embargo, sí. a Rubén lo llamaban para entrar ahí. Pero en la parte de proyectos propios, ¿cuáles proyectos se destacan de Rubén? Mira, hubo un proyecto que no fue muy duradero en radio, llamado Cadena Cibaeña. A los 7, 8 años de estar como voz comercial con otro de mis mentores, que fue Rolly Fermín, Sí, que Rolly, tú bien conoces, el pequeño. una autoridad en la crónica deportiva y en el comentario deportivo. Entonces dejo la cadena y creamos la Cadena Cibaeña. Y oye, qué trío se juntó. Y te hablo de trío porque yo me colé. Oye, el dúo. Mendy López narrando y Rafi Ceballos en los comentarios. Óigame, por Dios. Los productores éramos los tres, nos Sí, el amigo asociamos. Rafi. Pero con la mala suerte de que ahí vino la venta de la emisora, que era Radio Santiago, Ah, ya, sí. que la recuerdo. compró Juan y Nelson de Santo Domingo. Sí. Y ahí entonces se perdió el contacto y vinieron unos detalles. Yo me fui del país Sí. y regresé después, que será otra historia. Entonces se perdió ese que fue un proyectazo. Y en televisión, tú recordarás
que Laguna TV, Canal 28, Sí, llegó a Santiago. El segundo programa se llamó A Buen Tiempo, a buen tiempo. con este concepto, pero era al mediodía, Sí, con la entrevista cercana. sí. Entonces no fui muy duradero como productor, y te soy muy honesto, porque ahí me envolví en la escuela y comencé un periodo de 15 años en UTESA, que terminaron con los 4 finales de esos, dirigiendo la carrera. Sí, recuerdo muy bien. Entonces me envolví mucho. Sí. Y como que fui dejando de lado a Rubén productor. Hay una pausa, Rubén, en su vida profesional y es precisamente cuando sale del país. Sí, una pausa nacional, Una pausa nacional. porque la inquietud no me dejó ir allá a hacer otro asunto. Yo duré 6 meses en Estados Unidos y digamos que los 2 primeros, Luis, fueron de ambientación. Sí, Ya los 4 finales, cuando yo vine, estaba trabajando en un programa de radio y uno de televisión. Pero tomé la decisión, porque la Sí. vida es de tomar decisiones. correcto. Pero allá hice televisión, en Univision Boston y en la WCCM, en inglés WCCM, que ahora es Power 800. Ahora es un fenómeno, en ese momento no. La radio hispana comenzaba, te estoy hablando del 95. Claro. La radio comenzaba y esa estación era en español solo en el fin de semana, imagínate tú. No es lo que es hoy. No, para Y nada. nos metimos en los medios también. ¿Qué pasó? allá. ¿Qué tal esa experiencia? Hermosísima, hermosísima. Solo que la situación dada no es que no era favorable, Sí, sino viendo en el tiempo, yo siempre he sido una persona visionaria y entiendo que hay que buscar el momento preciso del brinco. sí, Podré haber fallado, no es que todo ha sido éxito, pero he entendido los procesos. Que tanto es dañino brincar sí, sin haber quemado la etapa, como permanecer en una etapa ya quemada. sí. Entonces, en ese estado, que no es Nueva York, porque Nueva York hace tiempo que es un barrio de aquí, Sí, eso es correcto. pero Massachusetts no. No. Estamos comenzando. Sí. Se puede decir, Muchos ojitos azules. que yo era de los primeros que se arriesgó a hacer comunicación en español allá. Sí, No pionero, de los primeros, porque al llegar había ya unas figuras correcto. que se establecieron, pero ¿cómo lo hicieron, Luis? Después de 15 años. Sí, El tiempo que ha tomado aquí ser llamado Rubén Santana. Entonces no estamos en condición de agotar ese proceso ya habiendo agotado un tiempo aquí. Fíjate que yo dejo el país siendo hasta reconocido sí, correcto. por premiaciones hasta nacionales, hasta Correcto. compitiendo en el Cassandra de ese momento. Cuando, Entonces, cuando el Cassandra era un prestigio real. era estar ahí, que no Así llegara es. a ser premiado, pero ya estar No, compitiendo como que el hecho de competir en ese momento era un premio. era una estatuilla. Así es. Entonces tomo la decisión de volver aquí a los 6 meses. Y ahí comienza una etapa de dirección, presidencia de la Asociación de Locutores, Sí, correcto. con varios meses, Bueno, pero pocos cuando meses llega de entonces, campaña. después de esa ausencia, cuando llega, pudiésemos decir que llega de manera triunfal. Llega Sí, una entrada triunfal, el hombre llega a presidir Sí. gremio y todo eso. porque ya había, no un nombre, no vamos a ser poco humildes, pero había un trabajo previo. Correcto. Y habíamos tomado una plataforma que dejé para mencionártela ahora porque no fue de mis inicios. Sí. Fue después de haber pasado, por ejemplo, por Teleuniverso, al lado de una figura establecidísima como José Gutiérrez, Correcto. en el proyecto Nuevo Día. Sí. Entonces me llama Leonardo Aguilera para trabajar en 90 minutos entre noticias, Noticias, que lo pongo en el renglón de mis mentores, porque era un privilegio, esa figura que yo oí en radio, que luego la veo en televisión, al lado de Jaime Tomás, ellos se dividen y él toma tienda aparte, y es un privilegio que me llame a mí al lado de, por ejemplo, Luigi Sánchez Sí, correcto. y Atahualpa Ramírez, Así para yo es. ser la voz de noticias de ese noticiario, siendo un muchachito, al lado de esa figura y de esas figuras. Con ya nombre hecho Entonces, desde años. cuando llego Polo Ramos, Apolo, con el que ya había agotado 2 años, convivencias. 2 años y 2 años más como directivo, Sí. 4, me dice, usted es el hombre que va a dirigir la asociación. Una presión inmensa. Claro. Y fue otra etapa La hermosísima de locución mi en su carrera. apogeo. La locución en su Y apogeo. cuando los gremios tenían mucho más incidencia que ahora. Fue una etapa que Hay- recuerdo con mucha alegría. Hay que señalar algo suyo y que realmente debo
decir que es una de las partes que admiro, y es la humildad. El usted de reconocer quién estuvo en cada momento y darle sus méritos. Eso para mí tiene un valor extraordinario. Y se quedan algunos, porque uno comete el error de comenzar a citar nombres. Sí. Se quedan otros en el camino que uno va viendo y cada elemento. Mira, por ejemplo, es imposible no mencionar al señor Momón Cárdenas. Sí, Momón Cárdenas. Que a raíz de una enfermedad de Alberto Mota, que somos contemporáneos, pero lo pongo como mentor también, creyó en mí cuando yo no me conocía. Así es. Se enferma, tiene que ser sometido a una cirugía, y en la cadena del momento, Michael Sport, compitiendo con Santo Domingo, ahora me llama para que lo cubra. Y cuando el hombre se reintegra, Rubén queda fuera. Y Alberto Mota dice, no, vamos a dejar a Rubén el sábado. Los sábados, me dan ese día libre a mí. Sí. Y si no hay presupuesto, descuéntenmelo a mí. Y paguen el sábado para que él no se desligue. Sí. Porque ha gustado mucho. Mira qué interesante. Sí. Una persona establecida que lejos de ver a un muchacho que llega como enemigo, lo ve como potencial colega. Para que usted vea. Y Alberto Mota y yo a la fecha mantenemos una relación de hermano, porque a partir de ahí es imposible olvidar ese gesto. Qué interesante. Por lo que tú siempre dices, el agradecimiento. Así es. Estamos conversando con el maestro Rubén Santana. Tenemos el privilegio de estar con él más de cerca. Vamos al contacto con publicidad y regresamos en breve. Café, entre los buenos, el mejor. Flor de Oro Café, búsquelo en su supermercado favorito, en sus 4 sabores diferentes. 100% café gourmet, con nuez moscada, clavos dulces y el popular Cinnamon Coffee. Ordene el suyo hoy a flordeorocafé.com o comuníquese directo a la compañía llamando al 718-404-6568. Flor de Oro, 100% café. En la ciudad corazón el cambio se siente. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está invirtiendo más de 10.000 millones de pesos en la transformación vial y urbana de Santiago. Son proyectos de alto impacto que mejoran el tránsito vial de la provincia. Ampliaremos la entrada de la autopista Duarte, la Gregorio Luperón, la Circunvalación Norte, Avenida Tuey, la otra banda, Avenida Juan Pablo Duarte, 27 de febrero, la Presidente Antonio Guzmán, Avenida Arroyo Hondo y la Avenida Francia. Tránsito más fluido y calles y avenidas más hermosas. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Electrónica Santiago, con un salón de exhibición y ventas y un personal muy calificado, tiene todo lo que necesitas. Equipos de audio profesional, equipos de música para autos, equipos de video, CAT TV y telecomunicaciones, instrumentos musicales, instalación y ventas de equipos de seguridad, luces para eventos e iluminación. En Electrónica Santiago somos asesores y distribuidores de marcas de fama mundial como Pibi, QSC, Delta KTV, Martin, Jolville, BNC Speakers, Delta SS y más. Electrónica Santiago, siempre grande. Avenida Bartolomé Colón, número 68, Santiago. Teléfono 829-581-9000. Electrónica Santiago, líder en tecnología. Está bien, y yo la aplaudo. Rubén, por medio
y es verdad. A este equipo y a los demás quiero decir que cuenten con Rubén Polanco cuando tengan torneo, que van a ser apoyados de manera contundente. Rubén apoyando. Así es, continuamos en Más de Cerca. Hoy un privilegio enorme para mí de manera particular, conversar y tener más de cerca al maestro Rubén Santana. Oiga, pero yo he descubierto cosas que yo no sabía. Aquí en el perfil yo no tenía conocimiento de que usted era compositor hasta de merengues. No, hombre, un plasma letras que hay gente que le ha dado música. Sí. Esa es la intención. Tú sabes que a mí me ha gustado desde siempre la escritura. Y mucha gente piensa que los que vivimos de hablar no escribimos. Sí. Y es un gran complemento. Un gran complemento. Sí, y me ha gustado, comencé haciendo dramas en el liceo, en Puñal. Y luego ya uno de grande comenzó a hacer algunos Siempre elementos. menciona Puñal. Sí, sí. Siempre menciona Puñal. Sí. Ese vínculo sigue, por lo visto, intacto. Latente, ese latente. vínculo está ahí. Latente, latente. Es como un puñal de amor enterrado en el corazón. Por lo que siempre digo, no fue la tierra que me vio nacer, pero la tierra que vio nacer a mi progenitora. Sí. Y me acogió. De hecho, hay gente que no sabe que yo no nací allá. Sí, Como lo dije al principio del contacto contigo. Entonces, el apoyo, la cercanía que ha habido con esa gente, podemos estar, y me río porque estando en Boston, un periódico de allá llamado El Mundo, dirigido por un cubano, Sí, correcto. muy famoso de allá, me hizo un reportaje a nosotros, y comenzaba diciendo: oriundo de la comunidad de Puñal, distante a 11 kilómetros de Santiago, llega al estado de un comunicador. Ese fue el párrafo inicial. Y yo recuerdo un amigo de allá que me dice: no, pero la humildad tuya raya en pendejada. Yo venía a Boston a decir que yo nací en Puñal. Que nació en Puñal. Yo veo aquí Sí, composiciones, volviendo al tema de las letras De musicales. la composición. Sí, hay composiciones aquí que hasta cedidas a Quinito Méndez, a la vieja Fefa. Explíquenos esa faceta, Rubén. Que Sí. Hay mucha gente que no sabe de eso. Que se le ha hecho llegar y en algún momento se grabarán, están como inéditas. Sí, porque la musa llega en un momento Sí, y se le presenta. Hay gente que la ha acogido, otros la guardan, como todo. sí. Tú sabes la historia de grandes éxitos, a veces han durado 10 años Sí, claro. y a veces al que se la dieron no le interesa y otro la agarra y es un éxito. La hacen un éxito, entonces todo el mundo está detrás de ella. Entonces, la parte comercial. Pero previo a eso, por ejemplo, el himno de Puñal, Sí. que nos lo solicitó el Sí, lo alcalde vi. de entonces, el himno de nuestra escuela. Sí, correcto. Un día se me ocurrió que debía haber un emblema escrito de la escuela y creamos eso. Y hay otra historia con eso. Por ejemplo, el maestro Pedrín Rodríguez, muy conocido en todo Santiago, vive en Estados Unidos ahora. Cuando yo le llevé las letras, me llamó y me dijo: Rubén, ¿tú tocas algún instrumento? Digo yo: no, maestro. Dice: diablo, si tú supieras que sea guira, tú fueras un excelente compositor. Porque esto está cuadradito. Tú sabes que esa gente que escribe, a los Bueno, Ramón la Orlando, guira, yo le tengo el profesor de la guira, Marco Pichardo. Marco Pichardo, sí. ¿verdad? Donde quiera toca su guira. Sí, pone un pie de amigo adelante. Tú sabes que a nivel de esos grandes compositores, por ejemplo, ¿qué te dice Ramón Orlando? Que se siente en el piano y crea la letra con la melodía. Así O es. Asombrazovante dice que coge la guitarra y saca un CD de ahí. Entonces, yo no, yo soy un escritor de letras, Sí. si se quiere, que plasma ideas. Y luego un amigo cree en lo que para uno es una gran obra y la convierte en canción. Hablamos de radio, hablamos de televisión, de esa secuencia interesante. Hablemos de educación, Sí. de las aulas. El Rubén de las aulas, comprometido constantemente, no solo a nivel superior, a nivel universitario, sino con su hija, que es la escuela Así de es. locución del Cibao, Así es. de donde yo vengo, mi alma mater.
Hablemos de eso, Rubén. ¿Qué le anima a formar, a enseñar, a moldear, a creer en nuevos talentos, a cultivar esto? No solamente en el aspecto técnico como hemos hablado, y no tan técnico, porque salir de un curso de locución de la Escuela de Locución del Cibao es prácticamente usted salir convertido en un pre-periodista o en un pre-comunicador social. Gracias, por el gracias. contenido y lo que ahí se trabaja. Pero aparte de la escuela, a nivel superior, ¿qué motiva, Rubén, a estar en las aulas? Estar todavía en las aulas, estar enseñando, estar creando talentos. Aportar, Luis, aportar. Porque tenemos la costumbre de quedarnos en el balcón viendo el desfile, pero pocas veces bajamos a desfilar para mejorarlo. Esa fue la máxima que creó la escuela. Y el origen viene justamente en Polo Ramos. Sí. Directivo, junto con Polo, él crea un proyecto para entrenar a jóvenes, no tan jóvenes, hombres y mujeres, que ejercían la comunicación, la locución, mucho más en particular, sin el debido carnet, sin la licencia para hablar. Sí. Y prepararlos para que tomaran el examen. Que todavía lamentablemente pasa. Es otro tema. Sí. Y de ahí surge ese entrenamiento, lo compartimos, Francis López, nuestra querida hermana, sí, la que gran siempre amiga quiero mía. y aprecio, Julio César Colón, Mayra Hernández y un joven que falleció llamado Orlando Gómez, que era nuestro tesorero en la directiva. Sí. Entonces de ahí surgió que algunos nos motivaran a crear la escuela. Se fue quedando en el tiempo, entonces Francisco Jerónimo, hablando de agradecer, dirigía la Facultad de Comunicación de UTESA. Sí, el recuerdo. Fallecido, nuestro siempre querido Jero. Y al llegar yo de Estados Unidos, él me dice, ¿te interesaría dar clases? Porque yo pienso que la parte oral, tú puedes aportar mucho en la carrera. Sí. Y ahí me encontré con una serie de situaciones que dan al traste con que luego entonces, a los 3 años, yo creé la escuela para darle más calor a la parte oral. Sí. Entendiendo, Luis Veras, que la vertiente oral es la cenicienta de las facultades de comunicación social. Eso es correcto. Y por eso tanta deficiencia, aún en jóvenes graduados, Increíble. hasta con honores, Eso es increíble. de las facultades de comunicación de todas las universidades. Así es. Y te digo todas porque no voy a tomar la irresponsabilidad de hablar porque no estoy. Fue una lucha constante en la facultad que dirigía para que eso mejorara. Y se hizo, se Sí, porque, consiguió. entra como docente y luego dirige la Entonces escuela. ya ahí tú vas a una comunicación ya un poquito más administrativa. Seguí en las aulas, pero pensé que podía, ya con la vertiente de directivo, encaminar cambios. Y se lograron algunos. No voy a ser mediocre en decir que no, mucho menos mezquino. Pero sigue preocupando el hecho de que siguen preparando redactores sociales, creativos, pero la parte oral seguimos muy deficientes. ¿Sigue en la cátedra, Rubén? ¿O solamente está dedicado No. a su escuela? Ya entonces, unos años después, agotado el periodo, por lo que te digo, entiendo los procesos, y te reitero lo que dije ahorita, Luis Veras, no es que ha sido un camino siempre de rosas. Sí. En algún momento habré dado un brinco que no debí dar, pero pienso que los he dado en el momento que entiendo. Entonces me quedé solamente con la escuela. ¿No se perfila en la cátedra otra vez? Pienso que no. Pienso que no, y vuelvo a mencionarte el campo, puñal y cualquier otro. Sí. No escupiendo para arriba. Sí, pero pienso que no. Ya de hecho, Luis, la misma escuela debe ir tomando un giro y comenzamos a dárselo. Sí. Ya la vertiente corporativa. Ok. No exactamente preparar locutores, sino ese mercado que está ahí en la preparación de profesionales, estudiantes universitarios, jóvenes, adultos de cualquier área, para que manejen bien la palabra, no exactamente para un medio. Sí. Por lo difícil que se va haciendo cada vez más, lo que tú citaste hace unos minutos, controlar el uso adecuado de los Así medios es. en la República Así Dominicana, es. Eso es indispensable. que sigue siendo un mal de fondo. Así, indiscutiblemente. Y hablando de Cenicienta y de lo que este gobierno y el que venga después del que venga debe hacer, es jugársela
Así es. jugársela y organizar el uso de los medios. Indiscutiblemente es así. Entonces, cada vez más las escuelas de locución como tal son para el que tenga la conciencia de prepararse, pero no porque un mercado le exige una licencia para actuar. Entonces, llega un momento en que no van a tener razón de ser. Así es. Y te digo, ya cumplimos 24 años este año. 24 años. Llegará un momento en que ese ciclo va a cerrar. Usted pensó, ahora que menciona la cantidad de años de la Escuela de Locución del Cibao, pensó que iba a hacer tanto, que se iba a mantener tanto tiempo, ininterrumpidamente, con una cantidad interesante de estudiantes. Sí. La mayoría que llegan ahí llegan por referencias de otros estudiantes. ¿Usted pensó que ese sueño iba a llegar tan lejos? No, tan lejos no. Pienso que no. No pensé que era un proyecto de un par de años, pero de tantos no. Lo que ocurre es que en el camino fuimos readecuando asuntos. Mira, ahora ya hemos entrado en la vertiente virtual. La permanencia se da con la innovación. Sí. Y siempre he dicho, Luis, que el que no revisa lo que hace, se estanca. Así es, indiscutiblemente. Y esos 24 años no han sido con la escuela que nació en el 98. Ya hay otra vertiente, ya hay otros elementos que se han adicionado. Pero todo se da en una base primordial, en una frase que la he acuñado tanto como más que hablar, comunicar, Sí, más que hablar con que es el eslogan nuestro. Así es. Al lado yo le he puesto un guión y he establecido, es creer en lo que hacemos, haciendo lo que creemos. De la permanencia. Vamos a el último contacto con publicidad y al regreso estaremos ya en la parte final de este interesantísimo conversatorio con este gran ser humano, el maestro Rubén Santana. Quédese con nosotros, esto es Más de Cerca. Café, entre los buenos, el mejor. Flor de Oro Café, búsquelo en su supermercado favorito, en sus 4 sabores diferentes. 100% café gourmet, con nuez moscada, clavos dulces y el popular Cinnamon Coffee. Ordene el suyo hoy a flordeorocafé.com o comuníquese directo a la compañía llamando al 718-404-6568. Flor de Oro, 100% café. En la ciudad corazón el cambio se siente. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está invirtiendo más de 10.000 millones de pesos en la transformación vial y urbana de Santiago. Son proyectos de alto impacto que mejoran el tránsito vial de la provincia. Ampliaremos la entrada de la autopista Duarte, la Gregorio Luperón, la Circunvalación Norte, Avenida Tuey, la Otra Banda, Avenida Juan Pablo Duarte, 27 de febrero, la Presidente Antonio Guzmán, Avenida Arroyo Hondo y la Avenida Francia. Tránsito más fluido y calles y avenidas más hermosas. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Está bien, y yo la aplaudo. Rubén, por medio de la Fundación Rubén Polanco, está apoyando el arte, la cultura, la educación, los valores y en este caso los deportes. Rubén seguirá apoyando porque en 6 meses han dado más de 50 play y cancha apoyando los deportes.
demás quiero decir que cuenten con Rubén Polanco cuando tengan torneo, que van a ser apoyados de manera contundente. Rubén apoyando. Continuamos en Más de Cerca. De verdad, gracias por permanecer con nosotros en este interesantísimo conversatorio con el maestro Rubén Santana, un hombre que tiene mucha historia. ¿Ha pensado en plasmar su historia en algún libro, verdad? Sí, sí. Hay La Espinita. Usted tiene mucho que contar. Y en la pandemia comenzamos a redactar a mano. Sí. Está en borradores. En algún momento. Sí. Yo pienso que sí, que puede ser un aporte que quede para una generación que en algún momento no pueda, por asuntos lógicos de tiempo, conocer en vida a uno y le quede el legado. Así es. Aquí hay un juego de imágenes que vamos a ir viendo. El director nos ayuda para que usted me vaya definiendo qué significan para usted. ¿Qué significa para Rubén Santana esta imagen? Un micrófono. Un aparatito que puede multiplicar tus virtudes y multiplicar por 10 tus defectos. Una definición interesante. Y que merece todo el respeto del mundo. ¿Usted cree que se respeta actualmente? Pienso que es un porcentaje muy mínimo. Es penoso. Porque siempre hay gente que lo ha respetado. Siempre ha habido. Es penoso. Vamos con la siguiente imagen, director. Ahí vemos una cabina, Rubén, en plena acción y en trabajo. Esa es la cabina de Águilas Ibaeñas. Así es. Siendo voz comercial. Así es. ¿Cómo define Rubén esa imagen? Como ascender a grandes ligas. Mira quién está en el centro a mi derecha. Sí, don Mendy López. Arriba un potencial excelente de la comunidad deportiva, que es Juan Santiler. Y mira la foto en la que estábamos fuera de la cabina. Andrés García, sí, un hermano al que también agradezco enormemente su Estados Unidos, apoyo. ¿verdad? Vive allá. Santana Martínez, dígame usted. Sí. Y Mendy López. Un grupo extraordinario. Selecto, un privilegio. Un grupo un privilegio. extraordinario. Y Rolín Fermín abajo, compartiendo ahí. Y en la de la izquierda, Kevin Cabral. El pequeño. ¿Tú eres que puede haber un novato que tenga ese privilegio? Vamos con la siguiente imagen, director. Un aula, un salón de clases. Bueno, el comienzo de la perfección, si hubiese, o digamos que el pulir un diamante que llega en bruto, en el caso de la locución, como tantos que han pasado por mis manos, y tú puedes ser, sin que se vea esto como bombo mutuo, un ejemplo de eso. Sí, así es. Es el escenario para convertir un talento natural en un gran profesional de la comunicación. Muy bien, vamos con la siguiente imagen. Escuela de Locución del Cibao, su hija. Después de mi familia, el proyecto más importante. En ese mismo orden. Solamente así. En ese mismo orden. ¿Y la siguiente? Ahí está su familia. El primer proyecto. El primer proyecto. Ya te lo dije en orden. Mi amada esposa Belkis, Rubelkis, Ana Leonor y Natalí. La razón de la lucha y el impulso para no desmayar. Rubén, ¿siente usted que lo que ha hecho realmente ha valido la pena? En materia de comunicación, en materia de los aportes a esta sociedad, ¿entiende usted que ha sido suficiente o que quizás ha podido dar más o aún puede dar más? Sí, mira, pienso que el aporte pautado se ha logrado. En un 100% nunca, perfecto solo Dios. Sí. Y siempre se puede hacer más. Pero hay circunstancias que en una etapa te limitan y en otra te pueden desarrollar. Así es. Entonces entiendo que sí,
en el contexto que creamos el proyecto y como entendemos que todavía debe seguir, entiendo que con la humildad que puede verse en nosotros y debe expresarse, se ha logrado. ¿Qué le falta a Rubén? Ver que la comunicación sea tratada con mayor respeto. Ver que la gente entienda que la comunicación se estudia. Ver que cuando te dan un micrófono en la mano te están dando un arma de doble filo. Quisiera llegar a ese momento en que tal vez ya retirado de la docencia, de los medios, de la actividad comunicacional, pueda disfrutar de mis egresados, de los de otros centros, pero con preparación. Ha sido un alto honor el que usted nos haya permitido estar hoy más de cerca. Permítame que si hay uno solo sea mío. Vamos a dividir los honores entonces para no pelear. Gracias, Luis. Qué Gracias, alegría de verdad. haber compartido contigo en tu proyecto. Un alto honor que usted estuviera con nosotros más de cerca que el día de hoy. Gracias, hermano. Ha sido la presentación del día de hoy de su programa Más de Cerca. Agradecemos de verdad a la gentileza de su atención. La próxima semana, la cita para que usted con nosotros esté con otro invitado más de cerca.